Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy el doctor Oscar Hernández de La Voz de la Salud. Gracias por estar nuevamente con nosotros, por acompañarnos en este su programa. Y por supuesto que también lo retransmitimos a través de las redes sociales y de, en fin, diferentes espacios virtuales de Internet. Hoy tenemos un tema bastante complejo, diría yo, para mí por lo menos, en el sentido de que ya lo hemos tratado en otras ocasiones, pero en el adulto. Y aún así en el adulto se me hace difícil el tema del duelo. Y abordarlo específicamente en el duelo infantil, la verdad, a veces yo me siento extraviado, me siento perdido como médico y como persona de cómo los niños pueden abordar una pérdida importante para ellos en su mundo, digamos, en su mundo mágico, por momentos, en su mundo de fantasía. Muy lindo, muy hermoso ese mundo, por supuesto, y de repente o súbitamente tienen una pérdida importante para ellos, que quizás para el adulto no lo sea, pero seguramente para ellos representa mucho y representará mucho en el transcurso de su vida o de los años que le quedan por vivir. Para ello hemos invitado a la doctora Elena Fernández. Ella es pediatra primeramente y por supuesto, se ha especializado en tanatología. Elena, bienvenida. Hola, Oscar. Buenos días. Gracias por invitarme. Siempre es un gusto estar aquí contigo. Oye, Elena, ¿qué pasó contigo? Yo siempre te he identificado como pediatra y luego estuviste también en el área de trasplantes mucho tiempo. Sí, pero como pediatra. Pero como pediatra. Sí, yo en el área de trasplante estaba a cargo de los niños trasplantados o los niños que iban a llevar un protocolo de estudio para ver si se podían trasplantar. Sí. O sea, siempre mi ramo ha sido la pediatría. En la parte infantil. ¿Tuvo algo que ver esa área o ambas cosas con el hecho de que te hayas dedicado a estudiar este aspecto de la tanatología? Yo diría primero como pediatra y después esa parte que acabas tú de hacer énfasis, sí, trasplantes, pero en el área infantil todavía, es decir, no, la procuración o el ambiente de trasplantes en los niños, ¿tuvo algo que ver con...? Yo creo que sí, yo creo sembró la semillita en relación a esos temas de pérdidas, de cómo lo vive el niño, porque la población que teníamos a cargo de la unidad de trasplante de población infantil, pues eran niños con una enfermedad renal terminal, ¿sí? Donde la única opción para ellos, para mejorar su calidad de vida y de salud, pues era un trasplante. Entonces, ver esa diferencia de conducta, de respuesta, de inquietudes que tenían estos niños, pues yo creo que sembró la semillita. Y luego después tuve la oportunidad también de colaborar en el programa de donación de órganos de cadáver, donde era solicitar en una entrevista a la familia que había perdido a un ser querido si aceptaba la donación. Entonces ahí fue donde yo dije, pues en la escuela de medicina, pues sí, nos enseñan sobre todas las materias, pero no recuerdo en mi época, que fue más o menos también la tuya, claro, que nos hubieran enseñado a cómo comunicar malas noticias. No. O sea, oye, recuerdo todavía mi primer guardia. De la terapia intensiva. Exacto. Es que la doctora y yo, usted no lo sabe, pero la doctora y yo convivimos mucho en los turnos nocturnos y nos encontrábamos justamente en esa disyuntiva de los pacientes, sobre todo con daño cerebral importante, sobre todo que venían con una cirugía de cráneo o un traumatismo de cráneo importante y que desgraciadamente, por mala fortuna para toda la familia, para nosotros también, caían, entre comillas, porque es el término que nosotros le llamamos, caían en muerte cerebral. Y ese es un proceso justamente en que los familiares y el médico estamos corroborando y ratificando y rectificando en algunas ocasiones el diagnóstico, y ahí nos encontramos. Ahí coincidimos, ¿verdad?, muchas veces, y te digo, ahí fue donde esa semilla creció, y yo dije, bueno, o sea, no solamente es importante el conocimiento desde el punto de vista científico de la enfermedad, sino también es el conocimiento de cómo acercarte a esa persona. Sí. A esa persona que está sufriendo, y no me refiero al paciente, porque tú te hacías cargo del paciente, me refiero a la familia, a una esposa, a una mamá, a una hija. O sea, donde tienes que saber
cómo está viviendo su pérdida, su dolor, cómo acercarte. Y bueno, no es tan sencillo ante esa situación pedir que hagan un regalo de vida para otra persona. Entonces yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Y ahí fue donde empecé a ver lo de comunicación de malas noticias, la tanatología. Obviamente mi inquietud inicial fue tanatología en general, pero bueno, dije, bueno, pues soy pediatra, ¿y qué pasa con esas pérdidas en los niños? Porque los niños también tienen pérdidas, ¿sí? Y los médicos también. Y los médicos también. O sea, no me refiero a una persona, me refiero al médico, porque ahorita estoy rememorando, me hiciste regresar el cassette muchos años, rememorando en el sentido de que nosotros damos, tú lo acabas de decir, es difícil decirle al familiar, al esposo o a la esposa, que su paciente que está aparentemente íntegro, físicamente íntegro, pero que está su cerebro tan dañado que ya no vive, que ya está muerto su cerebro y que tiene muerte cerebral, en fin, que lo que ve es un cuerpo inerte prácticamente, que ya para nosotros el concepto de vida ahí se cambió con el advenimiento de la terapia intensiva. Entonces es un paciente que lo tenemos con ventilación mecánica, etcétera, que tú ya lo conoces, pero que su cerebro no funciona. Y decirle eso al familiar, convencerlo de eso, de que ya está muerto, que ya falleció su familiar, es pérdida para él y para nosotros también es una pérdida en el sentido de que se nos fue el paciente, se nos fue el propósito de estar ahí en la terapia intensiva, es decir, lo perdimos al paciente, nuestro propósito es salvar a los pacientes. Entonces, en ese sentido digo que el duelo es recíproco, quizás, por supuesto, el dolor mayor es para el familiar que lo pierde, ¿no? Esto es una obviedad, pero es muy difícil lo que tú acabas de decir, tratar de comunicar ese tipo de cosas que tú le llamaste malas noticias. Pues a veces uno lo hace hasta de manera, y se queja con nosotros, de manera automática o deshumanizada, y en otras ocasiones te involucras mucho en el caso. Sí, sobre todo lo que tú acabas de mencionar va mucho en relación al ámbito hospitalario, ¿sí? Y definitivamente es difícil comunicar malas noticias. Y lo importante, aterrizando un poquito en lo que es el proceso de duelo en el niño, nos es difícil, ya fuera del ámbito hospitalario, sino en el día a día, en la vida, nos es difícil comunicarle una mala noticia a un niño. Y mucho más si esa mala noticia lleva involucrado algún tema de muerte. Porque la muerte, no sé, en base a... A ver, un momentito. Vamos. ¿Lo cambia después? Sí. Sí, por favor. Gracias, amigo. Sí, gracias. Gracias. Tú me dices cuando empiece a hablar otra vez. Él lo arregla, Sí, pero cuando quieras seguir. Listo. Te decía que tratando no de enfocarnos en ámbito hospitalario, sino ya en un ámbito del día a día de la comunidad en general, no nos gusta darles malas noticias a los niños. Generalmente, ¿tú qué piensas? Que un niño tiene que ser feliz, no debe de preocuparse por nada. Oye, Elena, ¿pero a quién le gusta dar malas noticias? A nadie. Pues a nadie. Pero a ver. Y menos a los niños. Pero algo muy importante que tenemos que recalcar es que no es que nos guste, sino que a veces hay la necesidad de dar una mala noticia. Sí. ¿Sí? Y ese es el problema, que no nos gusta porque queremos proteger a los niños, no queremos que sufran, y entonces a veces lo que hacemos es esconder esa mala noticia. Sobre todo si es ante un tema de muerte, pérdida de un ser querido, pues lo que llamamos la conspiración del silencio, o que no queremos que se enteren, o si... ¿Así se llama eso? No sabía yo que se llamaba cuando así. Tú tienes, conspiración del silencio. Así le llaman. Eso de todo el mundo se entera, menos tú. Menos tú. Es, por ejemplo, eso se da mucho cuando existe en una familia un paciente con un problema oncológico, con un cáncer terminal, donde a veces pues el pronóstico no es muy favorable, y la familia lo sabe, y la familia le dice al médico que no quiere que le diga nada al paciente. No, por favor no le diga, porque si no, pues se va a sentir peor. O sea, los pacientes, ni adultos ni niños, no son tontos. Obviamente saben lo que les está pasando, pero la familia no lo quiere hablar, tiene el temor de hablarlo, ¿sí?
Entonces, en un proceso de duelo, lo más importante es la comunicación, ¿sí? Y para tú poder mantener esa comunicación que te da ese vínculo importante entre el adulto y el niño, pues tienes que hablarle con la verdad, porque si tú le dices mentiras, el niño ya no va a confiar en ti. ¿En base a qué damos malas noticias? En base a pérdidas que puedan tener los niños. Todo, no sé, hay muchos tipos de pérdidas que pueden provocar en el niño un proceso de duelo. Antes que nada quiero mencionar, o sea, el duelo es parte normal del ser humano. Ante toda pérdida tú puedes tener un duelo. Porque luego a veces pensamos, duelo sinónimo de muerte de alguien o de algo. Sí. No. Hay niños que, por ejemplo, tienen un juguete preferido y resulta que ese juguete preferido se perdió. Salieron de viaje y al regresar a casa el juguete se quedó en el hotel, nadie se acordó del juguete y él llega y dice, ¿dónde está mi oso de peluche o X juguete? Fíjate, el adulto que piensa, no pasa nada, te voy a comprar otro. Pero el niño fácil, ¿qué piensa? El niño quiere específicamente ese. Exacto. Y entonces en ese momento el niño está viviendo un proceso de duelo ante la pérdida de un juguete que para él era muy importante. ¿Sí? A mí no me cabe duda que los niños y el ser humano vive un duelo como tal, ¿no? Una pérdida. Todo el mundo lo hemos sentido. Lo que no sé todavía cómo explorar y cómo verlo y cómo sentirlo es tratar de ser empático, por llamarlo de alguna manera, o ponerme en el lugar del niño de cómo vivirlo. O sea, soy tan cuadrado mentalmente que no puedo decir, bueno, este niño que tiene 4 años, 6 años, ¿cómo está viviendo la pérdida de su abuelo o de su papá o de su hermano que falleció en un accidente? No logro imaginarlo, fíjate, no es fácil para mí imaginar eso. Hablando específicamente de pérdida por muerte, antes que nada, al momento de comunicar esa noticia al niño, tú tienes que tomar en cuenta la edad del niño. Uh-huh. No es igual como percibe la muerte un niño de 4 años, un niño de 5 o de 7, un adolescente de 15, 16 años. Son diferentes porque el concepto es un concepto abstracto y como ellos lo perciben va a ir cambiando de acuerdo a su desarrollo cognitivo. Sí, a veces me da la impresión de que el adulto está más preocupado por la pérdida que el niño, que lo vive diferente, como que el niño lo supera más fácilmente, esas pérdidas. No, eso pensamos, Entonces, pero te voy a decir por qué a veces pensamos eso. Porque el duelo en el niño tiene 3 puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Es breve, es intenso, pero es recurrente. Recurrente, ¿sí? El niño puede, ahorita, si tuvo una pérdida, vamos a suponer, de papá, ¿sí? Obviamente eso le va a impactar en su vida, eso va a desencadenar ese proceso, diferentes emociones ante la pérdida, pero si dentro de 10 días llega y toca la puerta su vecinito que es su amigo con quien juega todos los días al fútbol y con quien se divierte, llega y le toca la puerta y le dice, vamos a jugar fútbol, él va y sale a jugar fútbol. Y durante el tiempo que está jugando al fútbol, lo disfruta, se ríe, brinca, le pega la pelota. Entonces el adulto dice, ya se olvidó de todo, ya pasó. No, es el momento. Cuando regresa, cuando ese momento termina, él puede volver a sentir esa tristeza, esa sensación de pérdida. Es recurrente. No somos como el adulto de que pierdo a un ser querido y estoy en casa y puedo pasar 1 mes, 2 meses, no quiero salir, no quiero ir al café, no quiero ver amigas. Uh-huh, uh-huh. Entonces, es un poquito diferente cómo lo vivimos. Es por eso la importancia de mantener una buena comunicación con el niño, ¿sí? Y también es la importancia de normalizar la muerte. Hablar de muerte lo tomamos como un tabú. Yo creo que así era para nosotros cuando éramos niños, Oscar. Yo no recuerdo nunca que mi papá o mamá hablaran conmigo sobre lo que era la muerte. Es más, cuando fallecía alguien en la familia,
papá decía, niños no van al panteón. Sí. No sé si lo recuerdas. Claro, no íbamos. era muy raro ver ir y No ver a un íbamos, niño en un ¿sí? funeral. ¿Por qué? Pues porque queríamos proteger a los niños, que no sufrieran, que no vieran adultos llorando, ¿sí? Y se les negaba eso. Actualmente vemos que eso no es lo más correcto. Pero es que también es impactante para un niño porque los que hemos vivido duelos y hemos acudido a funerarias y a velorios, en fin, hemos visto episodios de llanto derramado por las personas afectadas, por los dolientes, ¿verdad? Donde el llanto es desgarrador. Y si para el adulto nos impacta y nos conecta en ese momento específico, cómo la gente sufre, llora, se desgarra, se desencaja, porque acá están velando a su ser querido. Y yo recuerdo que esas imágenes para mí como niño no me dolían, pero me confundían mucho. Yo decía, ¿por qué llora tanto? ¿Por qué así? Porque hay gente que está normal. Y esas 2 o 3 personas, sobre todo, y lo digo no con otra connotación, sobre todo mujeres, ¿por qué ese llanto tan desgarrador, tan impactante? Y cuando yo era niño me confundía, no me dolía, sino me causaba confusión. Bueno, te comento 2 cosas. La primera, sí debemos integrar a los niños en todo el proceso de ritual que se sucede posterior al fallecimiento de un ser querido en una familia. Lo debemos integrar, mas no dejar solo. O sea, al integrarlo hay que acompañarlo y hay que explicarle. Y hay que preguntarle qué es lo que quiere. Yo creo que eso era lo que faltaba, que me explicaran qué estaba pasando, ¿no? Exacto. Que alguien me diga que... Mira, a veces hay personas, por ejemplo, mamás que nos preguntan, es que falleció el abuelo y va a ser el sepelio. Doctora, ¿cree usted conveniente que el niño vaya? Y le digo, a ver, pregúntele al niño. Tiene 6 años, 7, pregúntele, explíquele lo que va a ser el sepelio, explíquele si quiere estar ahí. Porque los niños a veces dicen, sí quiero. Entonces, si él quiere ir, hay que llevarlo. Claro, no voy a llevar a un niño de 5 o 6 años y lo voy a tener en la funeraria desde las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche que les piden a la familia que se retiren. Porque ese es un tiempo agotador para un niño, ¿sí? O sea, lo voy a llevar un tiempo prudente donde él sepa qué es lo que está pasando, donde él pueda ver a sus ser queridos, si lo quiere ver, si no, nada más se dé cuenta de que está toda la familia, que la familia sufre. ¿Qué debemos evitar? Ahorita que tú dijiste, el desborde emocional de un adulto sí puede impactar al niño. Entonces, si yo tengo en la funeraria un desborde emocional de la tía, de la abuela, de la prima, simplemente retiro al niño ese momento, ¿sí? Para que ese desborde no le impacte y diga qué está pasando aquí. Pero a veces tú llegas a un funeral y no hay ese tipo de desbordes, está tranquilo, están dialogando, están abrazándose, la familia unida. Entonces el niño ve eso y él ve que lo consideran parte de esa familia unida, ¿sí? Entonces eso les ayuda a poder sobrellevar ese duelo. ¿Cómo comunicarle a ese niño la muerte del ser querido? Ay, no es tan difícil. Por eso, el tema de muerte se debe de normalizar. Y debemos establecer en los niños lo que es el ciclo de vida. O sea, ¿estamos de acuerdo que la muerte es parte del ciclo de la vida? Que yo sepa, nadie de los que estamos en este momento aquí vamos a ser eternos. Va a llegar nuestro momento. ¿Cuándo? No sabemos. Más pronto, más lejos, pero va a llegar. Entonces, con los niños en la escuela les explican lo que es el ciclo de la vida. ¿Por qué nosotros, papá, mamá, abuelos, no aprovechamos momentos pedagógicos que podemos tener en el día a día tan sencillos para explicarles lo que sucede? Pues que vas a caminar en el parque y te encuentras un pajarito muerto, ¿sí? Mira, mamá, abuela, un pajarito muerto. Sí, no pasa nada, vámonos. No, ese es un momento pedagógico para hablar de la muerte. Es un
Es un pajarito, se cayó del árbol, estaba en un nido, se pegó fuerte y ya está muerto porque ya no se mueve, ya no respira, ya no vuela. Entonces el niño empieza a crecer normalizando ese concepto. Y no quiero decir que le va a evitar que sufra cuando ya tenga una pérdida o haya presencia de una muerte en la familia, que obviamente le va a impactar. Pero de alguna manera él ya tiene las bases, el niño o la niña ya tiene las bases para entender lo que es la muerte. Luego a veces, pues tenemos tanto miedo a darles una mala noticia que decimos otro tipo de frases como, por ejemplo, falleció la abuela y la abuela era quien cuidaba al niño o la niña porque los papás trabajan todo el día, ¿sí? Y entonces no sabemos cómo decirle que la abuela falleció y le decimos, es que la abuela se fue de viaje. Mamá, ¿dónde está la abuela? Es que se fue de viaje. La abuela murió, pero la mamá, como en ese momento no sabe cómo explicárselo, lo primero que dice es se fue de viaje. ¿Sí? Pasa un día, pasan 2, pasan 3, mamá, la abuela sigue de viaje. Y entonces el niño empieza a sufrir. No porque sepa que la abuela murió, sufre porque la abuela no está, sufre porque la abuela no se despidió de él, sufre porque fue de viaje y no le ha hablado por teléfono. Entonces el niño, como tú dijiste hace un momento, en su pensamiento mágico, él empieza a buscar explicaciones. ¿Estará enojada la abuela conmigo? Que me porté mal y por eso la abuela se fue y no se despidió. Entonces el niño está sufriendo por eso. Según nosotros adultos lo queremos proteger, pero él está sufriendo. Es mejor hablarle con la verdad. El niño va a sufrir, pero no se va a sentir culpable. Ya. Y de esta manera sí se está sintiendo culpable. Que no invente unas cosas que no son, justamente. Exacto. Cuando estamos hablando con la doctora Elena Fernández, ella es médico pediatra y tanatóloga, y por supuesto estamos hablando de dolor infantil, ¿cuándo es normal ese proceso de duelo? Y cuando tú dices, oye, esto ya no se hizo crónico o está muy magnificado o desproporcionado el duelo, si es que hay esa palabra en esa situación, como para decir, sabes que tú requieres apoyo psicológico, tú requieres apoyo psiquiátrico, o esto no, hasta aquí llega un tanatólogo. Mira, es un poquito diferente cuando hablamos de un adulto o de un niño. Luego existen muchos autores que dicen que un duelo después de 6 meses ya es un foquito rojo si no se ha recuperado. Y otros autores, por ejemplo, que dicen que 1 año o que 2 años. Si alguien está en un proceso de duelo después de 2 años, es un duelo patológico. Hay muchas controversias en cuanto a los tiempos en el adulto. En el niño no podemos decir un tiempo, porque va a depender de cómo el niño percibió la muerte en el momento de la pérdida y qué edad tenía. Vamos a suponer que pierde a su mamá a los 4 o 5 años de edad, ¿sí? El concepto de muerte para los niños lo clasificamos en 5 subconceptos, que es no funcional, irreversible, inevitable, universal y permanente. Y esos subconceptos los va adquiriendo conforme va creciendo. Entonces un niño de 4 o 5 años, de todos esos 5, del que te pudiera entender, si tú lo explicas y te comunicas con él y estás a un lado... Yo tengo 60 y no entendí ni uno. Es el de no... ¿Cómo? A ver, volvemos al pajarito. Los escuché, universal dijiste. ¿Cuál es no funcional, irreversible, inevitable, universal y permanente. Pero como que se entremezclan, ¿no? Se entremezclan, sí, pero son diferentes. Okay. Volvemos al ejemplo del pajarito. Ese es el momento pedagógico para que un niño muy pequeño pueda entender lo que es el primer criterio o subconcepto que va a entender, que es el de no funcional. A ver, ¿el pajarito se mueve? No. ¿El pajarito vuela? No. ¿El pajarito respira? No. O sea, no funciona. Son los criterios así como de muerte, ¿no? De exacto, inerte, no respira, pero enfocado no se mueve, no siente, a cómo el niño lo va a entender.
Porque si tú le dices al niño de 5 o 4 años que eso es irreversible, él no te lo va a entender. Luego a veces usamos muchas metáforas, por ejemplo, el abuelo murió y se fue al cielo. Entonces el niño dice, ¿qué es morir? No sé. Se fue al cielo cuando regresa. O sea, se fue cuando regresa. ¿Sí? Entonces él entiende que no entiende eso de que no va a regresar, porque le estoy diciendo que se fue al cielo. Por momentos me da la impresión de que nosotros como adultos le complicamos más la existencia y la vida al niño. En fin. Ellos son menos complicados que nosotros, pero a lo que iba es, a los 4 o 5 años, él entiende ese subconcepto, pero no entiende el de permanente. A los 7, 9 años, puede ser que ya entienda los siguientes. Entonces, él te va a volver a preguntar, ¿por qué se murió el abuelo? Ya. Y estamos hablando que ya pasó de 5 años a 8, 9, ya pasaron 3 años. Ahí ya nos salimos de los tiempos que en adulto ya quieren hablar de... Sin embargo, te pregunta años después. Exacto, por eso te digo que el duelo infantil es recurrente. El niño vuelve a vivir conforme va adquiriendo los diferentes subconceptos de la muerte a lo largo de su vida, de su etapa pediátrica, infantil, los va adquiriendo y va a volver a preguntar. ¿A qué edad se considera que ellos ya adquieren el concepto abstracto de muerte como tal? A los 12, 11, 12 años. A esa edad, un niño que fallece sus padres o un joven adolescente a los 13, 14 años, ellos ya entienden que eso ya es definitivo, pero uno de 5 no. Uno de 5 no. Bien interesante lo que nos estás platicando y te soy sincero porque son conceptos que en el duelo del adulto los desconocíamos, por lo menos en lo personal, y eso que estamos en el área médica, pero que es importante que la gente que te escucha y que lo sepa, cómo eso que acabas de decir pasa, ¿no? El niño tiene una pérdida en la actualidad y puede preguntar años incluso después sobre esa pérdida, que digamos hay ciertas dudas no resueltas para ese niño en ese momento, o preguntas que no hizo cuando tenía 4 años, pero que ahora que tiene 7 sí las puede hacer, realizar, estructurar. Claro. Por ejemplo, o sea, en este pequeño de 5 años, pues yo le voy a hablar de una manera clara, simple y sencilla, con un lenguaje apropiado a su edad. A un niño de 13, 14 años ya puedo ser un poquito más explícito. O sea, al de 5 no le voy a decir, fíjate que tu abuelo pues tenía diabetes por esto, y tuvo una complicación y se quedó ciego y tuvo insuficiencia renal. Pues el niño no lo va a entender. ¿Qué le vas a decir a un niño de 5 años? Tu abuelo estaba muy, muy, muy enfermo. Estuvimos hablando con la doctora Elena Fernández, médico pediatra, principalmente médico que ha estado asociado a trasplantes, como que hay algo que siempre nos asocia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, terapia intensiva, y a ti en el área de trasplantes, estuviste tanto tiempo ahí. Muchos que años. Es difícil borrar esa imagen como pediatra y como área de trasplantes. Y hoy, justamente dedicada al área de tanatología infantil. Regresamos después de la pausa.